¿Qué procedimiento se debe llevar a cabo para que aplique la no causación del impuesto nacional al carbono? No causación del impuesto nacional al carbono. Vean, el impuesto nacional al carbono es un impuesto nuevo que fue creado con los artículos 221 a 223 de la ley 1819 de diciembre del 2016 y es un impuesto que se tiene que cobrar únicamente por parte de los productores o los importadores cuando estén vendiendo combustibles fósiles o cuando estén vendiendo, por ejemplo, gas para uso industrial, y es un impuesto que se calcula según la cantidad de componentes de carbono que contengan estos combustibles. Entonces, dentro del artículo 221 de esa ley 1819, hay que leer el parágrafo tercero. Voy a leerlo acá, lo que les dice el artículo 221 de la ley 1819 en el parágrafo tercero. Dice lo siguiente. Aquí está. Entonces, 221 en el parágrafo tercero dice: el impuesto no se causa a los sujetos pasivos que certifiquen ser carbono neutro de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. O sea que si un productor o importador de combustibles le va a vender esos combustibles a alguien que los va a adquirir para consumirlos y que diga que él es generador de carbono neutro, o sea que tiene procesos industriales tecnificados para que la quema de esos combustibles no genere tanta contaminación, y lo llaman que es un generador de carbono neutro, entonces el productor o importador no le tiene que cobrar ese impuesto nacional al carbono a ese consumidor que pueda demostrar que es un generador de carbono neutro. ¿Y cómo se puede hacer esa demostración para que a ese consumidor no le cobren ese impuesto nacional al carbono? Pues toca leer, ¿sí? O se necesita leer lo que dijo el artículo 2 del decreto 926 de junio 1 de 2017. Ese decreto le agregó, como siempre, otra vez nuevos artículos al decreto único tributario 1625 de octubre del 2016. Entonces hay que leer, por ejemplo, los artículos 1.5.5.3 y el 1.5.5.7 que le agregaron al decreto único tributario 1625 de octubre del 2016. Voy a abrir un poquito, por ejemplo, ese decreto 926, ¿sí? Y leo de esos artículos que le agregaron al decreto único tributario. Voy a leer el 1.5.5, a ver, 1.5.5.3, dice lo siguiente. 1.5.5.3 dice: procedimiento para hacer efectiva la no causación del impuesto nacional al carbono. Para hacer efectiva la no causación del impuesto nacional al carbono, el sujeto pasivo, o sea, el que adquiere los combustibles, que puede certificar ser carbono neutro, deberá presentar previamente a la fecha de causación, presentarle al productor o importador responsable del impuesto nacional al carbono la solicitud de la no causación del mismo, indicando la cantidad de combustible neutralizado en metros cúbicos o galones y su equivalencia en toneladas de dióxido de carbono. Esta solicitud deberá estar acompañada por la declaración de verificación y el soporte de cancelación voluntaria de las reducciones de emisiones o remociones de GEI, esas siglas están explicadas al comienzo del decreto, canceladas a su favor. La declaración de verificación y el soporte de cancelación voluntaria demuestran la neutralización de las emisiones asociadas al uso del combustible sobre el cual no se causará el impuesto nacional al carbono. Para efectos del tratamiento tributario que trata este artículo, el sujeto pasivo del impuesto nacional al carbono deberá obtener la declaración de verificación y el soporte de cancelación voluntaria por medio de los consumidores usuarios finales del combustible o del titular de una iniciativa de mitigación de GEI. La cantidad de combustible sobre la que se hace efectiva la no causación del impuesto nacional al carbono no podrá ser mayor a la cantidad de combustible asociada al hecho generador. Ahí siguen unos parágrafos y les recomiendo leer también lo que dice el nuevo artículo 1.5.5.7 de que si este decreto 926 está saliendo en junio, pero entre enero y junio a un generador de carbono neutro ya le habían estado cobrando el impuesto nacional al carbono, entonces en el artículo 1.5.5.7 se establece que le tienen que devolver lo que le habían cobrado porque él era un generador de carbono neutro.